Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y aquí estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo este camino tan interesante, tan lindo que Lucas nos presenta, queridos amigos. Hoy nosotros estamos reflexionando sobre lo más lindo, ¿verdad?, que el Señor nos regala, y es justamente en esto de reflexionar sobre la curación de un endemoniado de Gerasa. En el curso bíblico anterior que habíamos dicho, comenzamos con esa primera parte, 2 o 3 encuentros le estamos dedicando a este pasaje tan importante, y ahora queremos llegar a un tercer momento también de esta reflexión. Aquí nosotros decíamos que después, dice, llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acaba de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Bueno, todos estos elementos fuimos reflexionando. Lleva vivir en el sepulcro, quiere decir está sin vida el hombre. Es la comunidad en realidad. Siempre procuren entender que aquí, detrás de estas narraciones, estamos hablando más bien de instituciones y entidades, más que hablar directamente de un endemoniado o de una persona, sino que se está refiriendo a una comunidad, a una entidad. Al ver a Jesús, es decir, la comunidad que ve a Jesús, comienza a gritar. Cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Principalmente como hay una controversia, ¿verdad?, contra la comunidad adextra y comunidad adintra, que llena a judaísmo, a cristianismo. Entonces, la tensión que hay entre ellos. Y por eso es que vienen todos estos momentos, ¿verdad?, que tienes que ver con nosotros. Por ejemplo, cristiano pero llegó, el judaísmo, ¿verdad?, que se encuentra aquí. Pero se encuentran y por eso le presentan a los judíos, es decir, al judaísmo, como endemoniado. Pero el daimón, nosotros sabemos muy bien lo que significa, ¿verdad? El daimón de por sí es esa fuerza interior de la maldad que nos sale desde adentro y nos hace actuar de una manera equivocada, ciertamente. A pesar de que el daimón en el hebreo antiguo clásico siempre era una palabra muy positiva, ¿verdad? O sea, era la fuerza interior, la fuerza espiritual, la fuerza inspiradora, claro, la daimón. Pero desde el cristianismo justamente se mira también los dos aspectos, tanto el positivo como el negativo. Pero
después queda mucho más impregnada, ¿verdad? Porque se habla mucho del daimon, del demonio, de eso que está por dentro, es decir, esa fuerza interior. Como cuando Jesús dice, en realidad la maldad, el pecado, no es de las cosas externas, sino que viene de tu corazón. Te falta entonces el equilibrio emocional. Te falta entonces esa capacidad de ponerte ante una situación de dificultades y de problemas, pero para que vos puedas solucionar. Dejo de solucionar el problema. Anila embollar la otra, porque nosotros normalmente nos queremos deslindar, estilo Pilato, ya yepojei, añade ya yepojei, ya yoajei, no sé lo que sea, pero como queremos dejar y deslindar nuestra responsabilidad. Y entonces, al ver a Jesús, comienza por eso a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Nos molesta tu presencia, nos molesta tu presencia. Y reflexionábamos, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ¿cuántas veces en la vida cristiana encontramos así a personas a quienes verdaderamente Dios les molesta, el Señor les molesta? ¿Se acuerdan? En cursos bíblicos anteriores habíamos hablado de este famoso actor, mejor dicho, de este libro, autor de este libro, que escribía Spronsato, ahí está, ahí me vino el nombre. Evangelios molestos. Spronsato es el autor de estos libros o de estas reflexiones de los evangelios molestos, donde va pasando y nos va mostrando qué es lo que le molesta al hombre, qué es lo que nos molesta de esa buena noticia. A pesar de que es euangelio, ¿verdad? El ángelos, que quiere decir la noticia, el envío. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos con ese daimon, que es la fuerza negativa, en el sentido que va eveni caramelona de yurube, entonces eso es lo que a nosotros nos golpea. Entonces de cuasi va a peñan de yara. Ya no hay que me peyuba te peicuaba alguno vender a pichacuera y que tú hoy vender o gapu pero yo no pichagüey. Do usted te oye más. Diga tú y chupe ñan de yara. Diga tú y es de la Virgen María. Diga tú y es va a ver todo lo que es religión. Ombo yeguaru do usted. Y bueno, ahí entonces hay una enfermedad interior muy grande. Y eso es lo que se llama el daimon, tu espíritu, ¿verdad? Que no está abierto porque vos no te estás preparando, no te estás abriendo a la gracia del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, la palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas, de bendición, de aliento y comprensión, que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas por allí. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de San José, que nos libre de los pecados de la lengua, el odio, la calumnia, la difamación,
y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Al inicio, al terminar la audiencia general, el Papa pidió rezar por las más de 70 víctimas de una explosión de un camión lleno de gasolina en Haití. Povero Haití, una dietro l'altra, è un popolo in sofferenza. Preghiamo per Haití. È gente buona, gente brava, gente religiosa, ma sta soffrendo tanto. El Papa se refería a que en los últimos años Haití ha sido noticia por los terremotos y las catástrofes naturales que dejaron centenares de muertos u otros hechos tristes como el asesinato de su presidente. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación.
Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle el lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón.
y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estábamos haciendo una introducción de nuevo y sobre todo para darle hilo a todo lo que vamos reflexionando, el cómo nos encontramos con este hermoso evangelio de San Lucas, de este endemoniado de Gerasa. Nosotros habíamos reflexionado, ¿verdad? Porque en un momento Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre, verdad? Y él le responde, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Aquí explicábamos también legión, la legión romana también que se hablaba, o sea, como ese daimón, como ese mal. O sea, tiene un poco ciertas cositas muy interesantes como los evangelistas también van en una forma irónica, van tomando algunos nombres, ¿verdad? Legión. La 10ª legión, por ejemplo, era cruelísima, decíamos, ¿verdad? Entonces, es como decir, este demonio, esta legión que está allá de Taoibe, andan de puacamo ahí oíla y contra, me pego la dicen, andan de puacamo ahí contra. Por lo menos ellos entienden la 10ª legión sanguinaria. Vea la no y nos gínale al emperador y no prepararse la 10ª legión a otra se llamó de ellos contemana, porque ellos iban directamente con qué cosa, no es para ir a pispear, mirar un poco a ver qué vamos a hacer, no, ellos iban directamente para arrasar. Tenga o no tenga razón, ahora ya no nos interesa. Por eso pero ñembou, para destruir, ni su buen italiana. La 10ª legión era tremenda, ¿verdad? Entonces del ejército romano. Bueno, entonces, ¿cuál es tu nombre? Legión. Hace un poco también para darle a entender, porque ellos conocen bien, estamos en el año 80-85, ¿entiendes? Jerusalén que fue destruida en el año 70, por lo tanto, y cuapona, y veina, ¿verdad? Pocos años que habían pasado, y nadie se establece, y entonces, le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Suplicaban los demonios, ¿verdad?, a Jesús. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Esto es para decirnos el mal hasta qué punto llega. Entonces, pero recuerden que también siempre de Levítico, el cerdo y todas esas cosas era entonces el animal prohibidísimo, el puerco, ¿verdad? Es el impuro, es un animal impuro y así sucesivamente. Entonces nos hace pensar y nos hace entender, en este caso, que justamente estos endemoniados están entonces en una impureza total, no podemos contar con ellos por esa situación. Y les suplicaban que no les ordenara precipitarse y ir al abismo, ¿verdad? Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que le permitiera entrar en los cerdos y él se los permitió. Es decir, iba a ir treiman en la situación. Iba a informar la situación. La oyerure hanguan de y aunque sea pecure cabena torojo. Allá ahí se imagina. Quiere decir que el mal es tan feo, tan negativo, porque eso para el alma judía, el alma israelita, que sabe muy bien lo que significa el chancho para ellos. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado también con el libro de Levítico, Antiguo Testamento, de mañamite y las talleres que hubo de curso bíblico? Porque ahí encontramos nosotros muy bien, en una forma
bien explícita, ¿verdad? Cómo se nos presenta y se nos dice, diga tú ñande la ñande trato cure. Ahí está. Ñande trato cure formal, porque con el chancho pues no se puede hacer ningún trato. De la yagua indi de la baracaya y mira, eres yo a obita, te voy dejando ya como hay porque eres yo a obita. De la yagua veo mi gaturembo es allá pues pasar la mano y ponte lo más grande. La ipunga, pero la ipolla coño de pasar la mano. Bueno, a obella. Curene ni gato y mi va mi yapo. Di catuire yapo mi la curene. Añande upear el añandeñe ebellare upea allá de trato curetebio. ¿Por qué es esa expresión? Porque no se puede hacer ningún trato contigo. Ya upea vende ella poco aquí gloria. Upea no dice la trato cure. Porque el chancho, entonces, aunque vos le hables y vos le digas, en movimiento de tempo, hubiera dicho, no, vas a esperar hasta un poquitito más tarde para poder comer. El Emila curebe, movimiento de tempo, hubiera. Nay, por ella, pues. Va, muy, bobejo de la tempo, ya, y mandé bebina. O una inanda de cuay, va, bueno, había la trato cure, y nadie anda, pues te veía, peare con la ave indígena. Es lo peor que puede pedir y suplicar. Imagínense, le suplican a Jesús, aunque sea déjanos entrar en esos sardos, en esos chanchos. Esto entonces, el israelita que sabe muy bien lo que significa eso, está diciendo, igual ahí si tu cuerpo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca, Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de San Lucas. Estamos entonces haciendo nuestro camino, estamos nosotros poniéndonos, ¿verdad?, en esta situación para entender bien lo que el Señor nos pide también a nosotros, reflexionando a San Lucas. Es lindo, ¿verdad? Y es maravilloso encontrar, ver, entender lo que Lucas nos ofrece. Y aquí estábamos hablando del trato curella de Guriñán de Ayema. Es decir, estos endemoniados le piden, le suplicaban a Jesús de entrar dentro de esta piara, ¿verdad?, de cerdos. Y Jesús se los permite. Justamente el hecho de que Jesús se los permite están queriendo decir, y bueno, fíjense, que esta situación de vida es una vida de un trato cure. Quiere decir que se refiere pues a la alianza. Esa película lleva bautiza. Esa película ya por la primera comunión. Jala pende trato cure tere y venían de Yarandie. O película dice añan de vina. Entonces ven tu buena gaina. Ella con el evangelio. El que tenga oídos que oiga jinaga. En este curso bíblico tenemos que entender bien que aquí el Señor nos está queriendo enseñar y nos está diciendo que el trato cure no es tanto de lo que dice aquí en la Biblia como una narración simplemente, sino que está hablando con nosotros. Baisha guapalanderecoe, de ereba la joahueye bautiza, de ereba erecolane documento, hay ponda ye cristiano a llevande. Pero habéis socio de trato cure tepio, de ya puedo vender ya pueden allá. De mondán, de yapú, a pecha, de yapola, de yapú y vaina. Sos egoísta, en síntesis, nos dice el Señor, ¿verdad? Y entonces, aquí, apenas Jesús se los permitió, entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en una ciudad, en los poblados. Entonces, aquí viene la novedad. ¿Qué es lo que sucedió? Algo extraño sucedió aquí. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Se dan cuenta cómo entonces atrae todo lo que es un suceso así, de esta manera, de una liberación. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en sano juicio al hombre del que habían salido los demonios y se llenaron de temor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí entonces hay algunos elementos esenciales y fundamentales como un colofón, es decir, como una conclusión. O ya pues ahí ver la evangelista Lucas. Hey, entonces iba a llevar. Se ha liberado. Once, pejete pubi. Algo han ojo be curepabe. Ojo, algo han ojo manomba. Algo han ya lleva ojo, mombe, una mina lo icoa. Después vienen y le miran. A este que estaba medio chiflado, que estaba fuera. Porque fíjense entonces lo que nos dice. Es tan buena narración lo que tenemos aquí en nuestras manos. Porque cuando uno está fuera de sí, cuando uno está lleno del mal, ciertamente que de cosas negativas, de cosas negativas. A veces, sin embargo, ya esa papel de yara lleva, de pearire, después de liberarnos. Miren lo que le pasa, ¿verdad? Está sentado en su pleno juicio y le está escuchando. Y es esa noticia la que comienza a girar por todas partes. Enseguida la gente, al ver lo que había sucedido, cuando llegan a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido en su sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios. Y cualquiera vaina, sino que es el mismo hombre de quien habían salido los demonios, y se llenaron de temor, el respeto. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que el pueblo, la gente reacciona, ¿verdad? Porque ellos vienen a testigo ocular, y todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara.
o enduriría vaya iré y vaya para peña de yara lleva imbarete te jamás para los yapos entonces te honde coi doy botella. Pero de cierta manera muchas veces esto que nos hace mal no es luego tanto, ¿verdad?, por el hecho de ver hay una cosa que bastante difícil, entonces como que se quedan estupefactos, ¿verdad? Por eso dice, se quedaron con temor. En su sano juicio ainda. Entonces, podemos pensar que de cierta manera ese pueblo, esa gente, quiere su comodidad y no quiere que nadie le desestructuralice, ¿verdad?, que le saque de lo que ellos estaban viviendo. ¿En qué situación estaban viviendo? Con respecto a esa persona, aquí también podemos tomar otro elemento. Ñande ya cataloga peñandera pichacuera, no impone hine, ambas veces angala o impona. Va elo y coa. Viste que nosotros somos los que seguimos con nuestro clip aquí en esa cabecita. Naña cambié, anda ya yeja cuase, ya lleva peñandera picha y catujala o cambia. O es importante la ña endumia ya ella mía lleva peñande yara. Ñande no, ñande atoña, ñande bueno. Estos son los cambios que pueden suceder en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos reflexionando desde el libro de Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. El Señor te llama como a esposa, nos dice hoy el profeta Isaías en este capítulo. Canta de gozo la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lomas, alarga tus cuerdas, clava bien tus estacas, porque te extenderás
a derecha e izquierda. Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desiertas. Y así continúa la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, en esta tercera semana, que es la semana de la alegría, decimos nosotros, notamos una gran esperanza en cuanto a oferta y propuesta del Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la profecía de la esperanza, la profecía de la alegría, la profecía de la renovación. Canta de gozo, la estéril que no daba a luz. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Entonces, el relacionamiento que nosotros tenemos con Dios hace que las consecuencias sean de gloria, sea de alabanza, sea de júbilo, sea de alegría, de gozo. En la medida en que nosotros entendemos este camino de salvación y en la medida en que nos preparamos para aceptar a Cristo en nuestra vida, para tenerlo presente en nuestro corazón, eso nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros nos dejemos formar por la gracia y el Espíritu del Señor. Nos llama justamente a romper todo ese silencio y cantar el júbilo, cantar por las maravillas y la grandeza del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Oh,
dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro, sobre la teología de San Lucas. Estamos mirando estos elementos esenciales, fundamentales, ¿verdad?, de la teología de San Lucas, capítulo 8 estamos nosotros. Estamos hablando del endemoniado de Gerasa. Y aquí decíamos que cuando la noticia corre por la ciudad, se acerca, viene y perjuicia. Digo, coñan de yara la uñan de abuete mamina. La ñan de curecuera o manomba. Aquí entonces ya podemos entrar en el otro aspecto. ¿Qué es lo que verdaderamente le está interesando y le está importando a este grupo, ¿verdad?, del pueblo de los gerasenos? ¿Será que le importa la presencia de un Jesús sanador, de un Jesús que nos cuida, de un Jesús que nos cura, de un Jesús que nos devuelve nuestra propia libertad, en síntesis? Porque Pedro pega con endemoniado y estaba, dice, cadena y todas esas cosas. Entonces, muchas veces preferimos nuestra comodidad, quedarnos ahí. Y como diciendo, no, status quo, anila pemongueti, anila pepocola kavishu iraitire, en síntesis. Y ahí entonces los que habían presenciado, ellos dicen, ¿verdad?, todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí porque estaba atemorizado. Y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él. Y claro, es el agradecimiento, es una cosa muy interesante, ¿verdad? José por lo menos en día lleva Ñande Yarañe en el seguimiento. Pero Jesús lo despidió diciéndole, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Esto es interesante. Geta oíla o escribía sobre este punto, ¿verdad? Dice, eres veñan de Yara de Tecu y Yargela. Evilañan de Yara la osquejina. Cuando oñe cuame, alleva. Oñe cuame, y veñan de Yara a hacer un viejo. Será miran en 10. Podemos mirar antropológicamente y sociológicamente, podemos mirar muchos elementos. Mirando desde el punto de vista, por ejemplo, de ese que era endemoniado, podemos poner una hipótesis. ¿Cuál hipótesis tenían de ella? Lleva como una reflexión que nos pueden ayudar a nosotros también a entender. Iñotina lleva. Mira, yo era endemoniado. Ahí en mis sanos juicios, en mi cabalidad. Pero allí ella va de. Ante cure pago lleva. Esa sea entonces, ese puede decir uno. Entonces, tajante en agua, está desaparece. Taja a otro lado. Donde ni ella de Yara. Otro puede ser, como muchas veces, ¿verdad? Sucede en muchas teologías, nos hablan que era muy agradecido, dice. Y sí, es cierto. Ya esperan de hay pona, digo, se mon guerañan de Yara. Hacienda y cuaimba, y se va la apagatan de ella, hacienda y cuaimba, y se va la. Ame, aunque sea pijamí, la andese mon gueras agüero, pero anda y cuañan de Yara. Haciendo años cuame, es cebolla hasta año moín de pope, lleva a Juan en 10, para que vos, entonces, tengas un servicio de mi parte, porque te debo la vida. Imagínate en qué situación yo estaba. Pero donde se monguerañan de Yara, entonces me pongo a tu entero servicio. Puede ser una linda interpretación, o para la Joseína Peña de Yara. Y entonces muchos se preguntan, por otra parte, ¿y Jesús por qué le rechaza? ¿Por qué le dice, no, Señor? Ahora en día, no creo que Jesús haya dicho así, no, dejo mayor en día. Sino que aquí hay otra cosa, queridos hermanos. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Ustedes se dan cuenta que los habitantes de esta ciudad no quisieron recibir a Jesús. Tenían miedo de Jesús mismo por sus acciones. Sacarles de su estabilidad. Sacarles de su comodidad. En la vida cristiana y en la vida religiosa.
Cuando nosotros estamos en nuestro status quo, es decir, yaiko, hay que ponerte inigo la ñande yarane, allí va y donde yo te predicación va y clareta se amoñe puno hanga vete y te cobe plajú o plana usted. Entonces vos sos estorbo para mí. Anina, yo te dejo a otro lado. Te escucharemos en otra oportunidad. Pero Anina, ayude a ver, ayude ina eres va a ser japona, va a ser japona. Se cane oma, de cuasi iban para ver a beber. Shaya posee la shaya posee. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces tenemos que estar atentos verdaderamente qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir verdaderamente? Aquí entonces hay algunos elementos, ¿verdad?, muy importantes que tenemos que tener en consideración. Porque Jesús después le dice, no, ¿por qué? Porque a mí no me aceptaron los de tu pueblo y de tu gente. Pero lo mismo te apetalleta. Quiero que mi evangelio se quede en medio de los gerasenos. Quiero que el evangelio, la palabra de Dios, se difunda en tu pueblo, en tu ciudad. Pero donde porque en deco apegua hoy. Mira qué linda que es esta idea y esta conclusión. Y eso es lo que Lucas nos quiere decir. Quiere decir que cada uno de nosotros, en ese lugar donde nos encontramos, hay mucha gente que no le quiere recibir a Jesús. Pero recueraba pues, porque estuviste en ciertas situaciones. Deco angala mensajero pendero gapupe. De nembecuerandi, de sumiandi, nembirecondi, nemenandi, oiandi, alleva. Yo no puedo entrar porque no me aceptan, pero sin embargo, a través tuyo yo puedo llegar a los demás. Qué lindo mensaje. Y esto es lo que el Señor hoy nos está invitando a través de la teología de Lucas. Vamos concluyendo por el día de hoy. Que la palabra del Señor llegue al corazón de ustedes, a nuestros corazones, a nuestra vida. Y que también así como termina esta partecita, esta narración tan linda del endemoniado de Gerasa, también nosotros seamos apóstoles enviados del Señor allí donde nos encontremos. Porque Jesús en muchas partes no puede entrar, pero nosotros sí podemos llevarlo a Él. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.